Hola, buenas tardes a todos y todas los que nos están acompañando. La Facultad de Derecho y la Maestría de Gobierno les dan la bienvenida a esta conferencia que hemos organizado. La hemos denominado Legalización de las drogas entre la seguridad y la salud pública. Esta conferencia nace de la intención de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por abordar problemáticas regionales y nacionales desde una perspectiva amplia, comparada. Como ustedes saben, este tema sobre las políticas de las drogas ha sido un tema muy importante a nivel regional y la universidad en este momento, la facultad a través del CIES, de sus programas de pregrado y maestría, comienza a desarrollar una línea de investigación. El día de hoy, pues ya todos lo saben y por eso están aquí. Vamos a abordar el tema sobre políticas de drogas. Creo que no sobra decir que en este momento es un debate público muy importante, es un tema de coyuntura y que a la academia, a instituciones políticas nacionales e internacionales, pues le hace muchas preguntas, sobre todo porque, como ustedes saben, estamos en un momento, digamos, como mucha gente lo ha llamado, un momento de cambio de paradigma respecto a lo que ha sido la represión a la producción y la criminalización del consumo. Recordemos que en el 2009 se creó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, en la que César Gaviria, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y Ernesto Zedillo de México hacen una declaración pública cuestionando los resultados de las políticas de droga en América Latina. Por ello, digamos que el día de hoy nos están acompañando nuestros tres invitados, el doctor Ernesto Samper, la profesora Arlene Tigner y el profesor Mauricio Cabrera, que hace varios años pues están trabajando y desarrollando investigaciones y reflexiones sobre el tema. Ernesto Samper, como ustedes bien lo recuerdan, es expresidente de nuestro país. En este momento preside la Corporación Escenarios, que es una institución dedicada a la investigación y la difusión de temas relacionados con la globalización y la internacionalización de Colombia y América Latina. Arlene Tigner es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Miami y es profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es internacionalista y es alguien que ha trabajado y analizado profundamente las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en el marco de este tema sobre políticas de drogas. Y también nos acompaña hoy Mauricio Cabrera, quien es filósofo y economista de la London School of Economics y que es un investigador que ha trabajado precisamente este tema sobre tráfico de drogas desde una perspectiva económica, y quien también es reconocido, digamos, por sus aportes a los diarios de El País, Portafolio y Vanguardia Liberal. La idea de hoy es que podamos tener una conversación en que también va a ser muy importante contar con los aportes del público y que podamos, digamos, conocer algunas ideas principales del libro que el doctor Samper hace poco acabó de publicar, que habla precisamente del debate sobre prohibición o legalización alrededor de las drogas. Y vamos a hablar, digamos, la idea es conversar un poco sobre los posibles impactos, por ejemplo, que una política de legalización pueda realizarse en el país, sus impactos a nivel nacional, a nivel internacional también, precisamente en lo que puede ser el desarrollo de la agenda bilateral con Estados Unidos. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Quiero darle las gracias al doctor Samper por estar aquí, a Arlene Tigner, a Mauricio Cabrera, Andrea Fejet, que también, pues gracias a ella pudimos coordinar este evento, y a ustedes por estar acompañándonos hoy. Entonces, gracias y los dejo entonces con nuestro panel de invitados. ¿Tienen? Aló. Sí. Muchísimas gracias, Elena, y al señor rector que nos acompaña, al decano de la facultad y a todos ustedes por
hacerse presentes en este debate que tiene un significado muy especial aquí en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este libro que lancé recientemente, que se llama Prohibición o Legalización, una nueva propuesta, de alguna manera responde a un exorcismo que llevaba desde hace 30 años por dentro. Hace 30 años yo propuse, cuando era presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la legalización de la marihuana. En ese momento el problema de las drogas en Colombia estaba concentrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Acababa de producirse la operación Cóndor de persecución de la marihuana en México y las personas, los narcotraficantes estaban interesados en continuar con el negocio. No se les ocurrió una idea distinta que comenzar a buscar socios de producción, campesinos que la produjeran en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en ese momento llegó a existir un núcleo de más de 150.000 personas, bastante pequeño por supuesto, que vivía de sembrar y entregarle a estos mágicos locales, los llamaban entonces, el producto de sus siembras. En ese momento hubiera resultado bastante fácil, como lo proponía yo, haberle comprado las cosechas de estos campesinos, haberles ofrecido una forma de sustitución social de sus cultivos por unos cultivos por lo menos cercanos a la rentabilidad que entonces les producía la marihuana, como hubiera podido ser el caso del café, el caso del caucho u otros productos que se daban en la Sierra Nevada, y el Estado colombiano hubiera podido inclusive destruir esa marihuana o utilizarla para fines terapéuticos, saliendo así del problema de las drogas. La respuesta a esta situación fue la fumigación de estos cultivos, la destrucción violenta de los mismos, la radicalización de las personas que estaban de alguna manera comenzando a vivir del tráfico de la marihuana, y muy pronto comenzamos a ver cómo la marihuana aparecía en otras zonas, particularmente en parques nacionales como el Parque La Macarena o la zona de Urabá. De la marihuana pasamos fácilmente a la coca, de la coca pasamos a la cocaína, de la cocaína pasamos al narcotráfico y terminamos como estuvimos al finalizar el siglo pasado, con dos carteles fundamentalmente actuando a nivel internacional, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y el país convertido en el productor del 80% de la cocaína en el mundo. Pero no fue solamente este efecto, el de que se hubieran producido más drogas, sino cómo afectó la estructura criminal de Colombia, su evolución en los últimos 30 años, el dinero de las drogas. Porque siguiendo un poco la dialéctica de la plata o el plomo, es decir, de comprar el poder o de intimidar el poder, al amparo de los dineros del narcotráfico, florecieron todo tipo de actividades criminales, pero más específicamente se financiaron las organizaciones irregulares armadas. De tal manera que las drogas y el narcotráfico terminaron convertidas en el hilo conductor, en el común denominador de financiación de las distintas formas de violencia que ha vivido este país en los últimos 30 años. Las FARC al comienzo cobraron un impuesto por el sembradío de coca en las regiones abandonadas del país, especialmente en el sur, Putumayo, Nariño, Cauca. Posteriormente comenzaron a cobrar un impuesto de gramaje por lo que se producía en los laboratorios, y finalmente terminaron inmersos en el tráfico de las drogas como una forma de financiamiento de su actividad armada. Y contra las FARC aparecieron los grupos de paramilitares
cuyo origen inicial fueron las propias bandas de seguridad de los narcotraficantes, que poco a poco se convirtieron en los sectores paramilitares para enfrentar territorialmente a las FARC, de tal manera que los grupos paramilitares nacieron directamente de las organizaciones del narcotráfico y se financiaron con sus actividades desde el comienzo. Y finalmente pues estaba la propia inseguridad creada por estas bandas de narcotraficantes, de las cuales fueron azote y todavía hay huellas, ciudades como la ciudad de Cali, la ciudad de Medellín. Por supuesto, también estos grupos utilizaron estos recursos para corromper las instituciones, para penetrar la actividad política. Mi campaña fue víctima de esta actividad, como la fueron muchas otras campañas. Aquí nadie puede decir que no tira la primera piedra. De alguna manera el país se involucró en estas actividades y hoy día todavía estamos inmersos dentro de la profunda perturbación que han causado los dineros de las drogas, que se comienzan a reproducir a través de pequeños carteles. Ya no son los grandes carteles, son los pequeños carteles, son las organizaciones criminales, es la actividad de los sicarios, las BACRIM. Esto parece ser una pesadilla sin fin. Y menciono estos antecedentes porque creo que Colombia, más que ningún otro país, tiene derecho a nivel internacional de reclamar un cambio en la política que actualmente se está desarrollando y que lleva más de 100 años, que es la política prohibicionista de las drogas, que tiene su reflejo en las operaciones de interdicción, en las operaciones armadas, en la represión, en la criminalización del consumo. Y el libro gira exactamente alrededor de un análisis sobre cuáles son los determinantes de la política prohibicionista. Porque nosotros no nos podemos contentar diciendo la guerra ha fracasado, la guerra contra las drogas fracasó. Todos sabemos que no está funcionando por lo menos, pero ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa tiene que nacer de una propuesta clara y coherente para ir desescalando el conflicto y desescalando la política prohibicionista que lleva ya más de 100 años. Por eso, la primera reflexión de fondo que hay que hacer en el camino de encontrar una alternativa es decir que el prohibicionismo o la represión o la interdicción o la política de fiscalización, como la quieran llamar, no nació ayer. Es una política que lleva más de 100 años. Viene desde 1912, cuando la Gran Bretaña se dio cuenta de que la China no estaba dispuesta a seguirle comprando el opio que los mismos ingleses exportaban desde la India para que se consumiera en la China. Vinieron las primeras propuestas para que se prohibiera el consumo del opio y se prohibiera internacionalmente. Y el primer tratado de lucha contra el opio se firmó en 1912. Desde entonces y hasta hoy, 100 años después, el camino que hemos tratado de seguir es un camino de prohibir, de combatir, de interceptar, de impedir, de criminalizar cualquier actividad relacionada con estas drogas como se van definiendo internacionalmente. Y allí viene entonces una reflexión sobre la prohibición misma. A Adán y a Eva no los echaron del paraíso porque les gustara la manzana. Adán y a Eva los echaron del paraíso porque violaron la prohibición de comerse la manzana. Y la prohibición es un concepto que a lo largo de la historia ha sido un concepto relativo. No todas las sustancias que hoy están prohibidas eran prohibidas hace 100 o hace 150 o 200 años. La prohibición es un concepto social que puede tener un apoyo moral, pero que en esencia es la decisión de una sociedad en un momento dado sobre qué tipo de daño considera que una sustancia le puede hacer a su sociedad. Por ejemplo, el Papa León XIII en el siglo XIX se volvió adicto a un vino que se llamaba el vino de Coca Mariani, que era producido por una famoso farmacéutica de Córcega que fue al Perú
En Perú se encontró un amigo que le presentó las propiedades de la coca y él se puso a producir un vino que tenía y utilizaba la coca, y el Papa León XIII quedó tan fascinado por el vino de coca que no se lo podían quitar en ninguno de sus viajes ni de sus giras, porque estaba absolutamente convencido que era la fuente de la vida. En esa época, si hubiera intervenido la DEA, seguramente le hubieran decomisado todo el cargamento de vino Mariani, y el Papa inclusive llegó a posar en una foto para que apareciera una etiqueta en un frasco donde decía el Papa León XIII: bebe vino Mariani. La Coca-Cola, por ejemplo, la Coca-Cola tiene como base de su famosa fórmula secreta la coca. Ahorita lo niegan, pero siempre ha tenido como base la coca, el poder estimulante de la coca, tanto que cuando apareció la Coca-Cola, algunos moralistas en los Estados Unidos decían que el que tomaba Coca-Cola, que los que tomaban Coca-Cola eran los negros y que eso les daban ganas de violar a las blancas cada Coca-Cola que se tomaran. Imagínense la cantidad de violaciones que tendríamos hoy día tomando Coca-Cola que tomamos todos. Entonces, yo lo que quiero mencionarles con esta primera parte es que el concepto de la prohibición es relativo. Lo que ayer fue, hoy no lo es. Lo que pasa es que poco a poco la prohibición le han comenzado a dar una vuelta para que ya la prohibición no sea el resultado de un análisis científico, sino de una decisión política. En esa lista de 1000 sustancias que están prohibidas internacionalmente, ya lo que cuentan no es el concepto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de qué sustancias hacen daño para la salud, que sería lo lógico, prohibir lo que es nocivo para la salud, sino que priman decisiones de carácter político. ¿Qué sustancia me interesa a mí prohibir para que sobre la base de esa prohibición yo pueda montar una intervención, que es lo que ha venido sucediendo lamentablemente en América Latina, donde la interdicción prácticamente de las drogas ha sido utilizada como un instrumento de intervención política en los asuntos internos de estos países para de alguna manera controlar sus fuerzas de policía, controlar sus fuerzas armadas, controlar sus jueces y utilizar el argumento de las drogas como un argumento de intervención. Por eso el tema de la prohibición no es solamente si las drogas son malas o no, eso casi que ya no importa. Hoy día las drogas no son malas porque sean malas en sí, sino porque son ilegales. Y la ilegalidad no es una decisión médica, sino es una decisión política. Hay unos argumentos de fondo detrás de la prohibición. Si vamos a desescalar la prohibición, tenemos que examinar qué fuerzas están detrás de esa política que se ha logrado perpetuar durante 100 años. El primero es el tema de la política exterior norteamericana. Para los norteamericanos es vital tener un enemigo permanente con el cual puedan mantener asustados a sus compatriotas de al-Din y con ese susto manejarlos de alguna manera políticamente. Las abejas asesinas, los comunistas, ahora los terroristas, el narcotráfico, las drogas, todo esto es utilizado como parte, algunos de estos conceptos son utilizados como parte de la política exterior, de alguna forma para legitimar las operaciones hegemónicas de los Estados Unidos, vinculándolas con una política exterior que en teoría debería estar defendiendo el concepto desde 1969 que lo sacó Nixon, de que las drogas son un problema de seguridad nacional. Por eso voy a dejar que alguien que es una experta en esta materia de desarrollo se refiera con más fuerza a este tema. Yo anoto como parte de misma reflexión que también las drogas han sido utilizadas a lo largo de la historia como una forma de control social. El hecho de que en las cárceles norteamericanas haya muchísimos más blancos hispanoamericanos o blancos latinoamericanos y negros o afrodescendientes presos que blancos, digamos, normales o WASP, como llaman,
pues es una indicación de que de alguna forma también se ha venido utilizando el tema de las drogas para controlar a los chinos, originalmente que eran los que traían el opio de la China, para controlar a los hispanos, para controlar a los afrodescendientes. Se utiliza como una forma de discriminación social, para decirlo en esos términos. Y hay un argumento adicional para analizar este tema del prohibicionismo, y también lo he solamente mencionado porque Mauricio Cabrera, que es un muy buen economista, se va a referir seguramente a este tema, que es la economía de las drogas. Lo nuevo realmente en estos debates sobre las drogas en los últimos años ha sido un importante grupo de economistas, especialmente en los Estados Unidos, encabezados por un premio Nobel de Economía como el señor Gary Becker, que ha señalado que el tema económico hace totalmente inviable el problema de las drogas. Y es lo que dice, hace una serie de reflexiones a partir de unos modelos econométricos muy serios, donde dice: las leyes de oferta y demanda no operan en el mercado de las drogas. Si la represión de las drogas está basada sobre la base de que por cada cargamento que yo incauto de cocaína que viene de Colombia a los Estados Unidos, eso hace que haya mayor escasez de cocaína en Estados Unidos, y eso sube los precios, y la subida de los precios inhibe a los consumidores de seguir pidiendo la droga. Eso no funciona en esos términos, dicen estos economistas, porque hay un elemento en la mitad que tiene que ser considerado, que es el elemento del riesgo, y es que la droga es un 10% lo que se queda en Colombia y un 90% el riesgo que ponen todas las autoridades que lo enfrentan. Ese riesgo, 90%, le permite a un narcotraficante, si le quitan 1000 toneladas de cocaína, poner al día siguiente las mismas 1000 o 2000 o 3000 sin ningún tipo de esfuerzo que tienen sus inventarios, porque el negocio es tan rentable que no se trata de tener o no cocaína. Lo costoso no es tener la cocaína, sino se trata de tener la capacidad de ponerla o no en el mercado, y eso está en función del riesgo. Entonces, cada vez que se aumenta el riesgo, se aumenta la utilidad, y cuando se aumenta la utilidad, aumentan los narcotraficantes, y así se va consolidando el negocio de las drogas en el mundo. Pero además ellos mencionan otro hecho, y esto lo enuncio simplemente, que es lo que llaman la teoría del daño, que se resume en términos de medicina casera en que hoy día está costando más el remedio que la enfermedad. Lo que está pagando el mundo en depredación del medio ambiente, destrucción del medio ambiente, cultivos ilícitos, en materia de costos penitenciarios, lo que vale tener encarceladas 1,5 millones de personas, lo que se está gastando en términos de daños colaterales de la salud, en crímenes asociados al tema de las drogas, es mucho más costoso que los beneficios en reducción del consumo que se están obteniendo por la política prohibicionista. Y un argumento final en esta parte económica, y es que el argumento de la eficiencia. Miren ustedes estas cifras, serán de las pocas que les doy para que no acaben de dormirse los que están durmiendo. Reducir el 1% del consumo de cocaína en el mundo, reducir el 1%, supone una inversión de $34 por usuario de cocaína, si es a través de la educación. O sea, si es a través de la educación, vale $34 reducir 1% de la cocaína que se consume en el mundo. Si es a través de la interdicción, o sea, a través de las capturas de aeronaves, de naves, $246 por consumidor. Si es a través de destrucción de cultivos ilícitos, $783. Es decir, ¿por qué esta política que se concentra en destruir los cultivos en el Putumayo, en Nariño, en los llanos orientales colombianos, por qué se concentra y seguimos concentrados en estas políticas de fumigación aérea y destrucción de cultivos que nos han costado 2 millones de hectáreas, mientras que las posibilidades de reducir en los mismos niveles el consumo
son 25 veces más efectivas si esto se redujera en el consumo y en la educación del consumo y en la prevención. Son prioridades que le señalan a uno que la guerra tiene unos objetivos distintos al objetivo de que sea una guerra eficiente. Todos estos argumentos comienzan a cambiar el estado del debate alrededor del problema de las drogas. Ustedes se dieron cuenta cómo en la última cumbre de las Américas, mandatarios de todos los países, incluido el presidente de los Estados Unidos, por primera vez se abordaron el tema de una política distinta frente al problema de las drogas. Claro, Obama dijo a todo que no, pero en ese momento él estaba en elecciones. Ahora ha comenzado a hacer un cambio significativo, importante. La semana pasada se anunció un nuevo plan de drogas por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde parte de una consideración básica, y es que el problema del consumo de las drogas no es un problema criminal, sino es un problema de salud pública. Es un avance. Por supuesto que ahora hay que entrar a distinguir lo que son los consumidores de los drogadictos, porque aquí algunos, como Monseñor Ordóñez en Colombia, confunden el consumo con la drogadicción. No todos los consumidores de drogas son drogadictos. Los drogadictos merecen un tratamiento de salud pública. Los consumidores necesitan un tratamiento de educación para proteger a los sectores débiles, a los niños, a los jóvenes, a las personas vulnerables. Pero no quiere decir que todos los que consumen drogas tienen que ser llevados a un centro de tratamiento de la drogadicción. Ahora, al margen de esto, pues ya los presidentes activos, y no solamente los presidentes, que son una especie de floreros viejos, que la gente no sabe dónde ponernos en las casas, pero tampoco se atreven a votarnos, pues no solamente los presidentes se han comenzado a preocupar por el tema de las drogas. El presidente de Guatemala propone abiertamente que haya una política distinta. El presidente Evo Morales acaba de ganar una batalla formidable contra Naciones Unidas para que permitan el consumo tradicional de la coca como parte de la cultura boliviana. El presidente Mujica del Uruguay acaba de plantear abiertamente una legalización. El propio presidente Santos ha propuesto ponerle impuestos al narcotráfico para acabar con los narcotraficantes. O sea, ya hay una preocupación a nivel de poder ejecutivo que comienza a abrir puertas a un debate. ¿Cuáles son las alternativas frente a ese debate? Y ahí va la tercera parte de mi reflexión. No podemos salir del fundamentalismo prohibicionista, que es en el que estamos, y caer en el fundamentalismo legalizador. Los legalizadores dicen, no, esto es un problema de libertad de decisión de cada individuo tiene el derecho de decidir qué consume, dónde consume, cuánto consume, lo que se le dé la gana, y nadie puede interferir en esa decisión. No, las drogas siguen siendo un tema que, como el alcohol y el tabaco, requieren una regulación social. Lo que se propone entonces es la descriminalización. Es cierto, no podemos seguir en el tema del prohibicionismo para no caer en la paradoja de Einstein, quien decía que la peor locura de todas es la de tratar de seguir haciendo siempre las mismas cosas pensando que van a dar resultados distintos. Ya estamos cansados de hacer las mismas cosas y que las cosas no resulten. Así lo prueban 300 millones de consumidores de drogas que hay hoy activos en el mundo. Pero tenemos que hacer cosas distintas que no sean decir ahora que cada cual haga lo que se le dé la gana. Y para eso se propone la descriminalización, que consiste en cambiar policías y guardias carcelarios por maestros, por médicos, por publicidad que permita la regulación del consumo, y sobre todo entender que la nueva política tiene que ser una política gradual, selectiva y concertada. ¿Por qué gradual? Porque una prohibición de 100 años no la vamos a desescalar en un año. Tenemos que ser conscientes que este es un proceso que va a tomar un tiempo.
¿Por qué selectiva? Porque no podemos dar el mismo tratamiento a todas las drogas. Por ejemplo, tendríamos que comenzar por separar la marihuana del resto de las drogas. No hay una sola muerte conocida por consumo excesivo de marihuana. No es que les esté invitando a que fumen marihuana, pero la verdad es que está absolutamente demostrado que el consumo de marihuana es mucho menos nocivo, no solamente en términos sociales, sino también individuales para la salud, que lo que puede ser, por ejemplo, el consumo del alcohol y, por supuesto, el consumo de la cocaína o de la heroína. En los Estados Unidos, de hecho, la marihuana se está legalizando. Hay 22 estados en los cuales se permite el consumo de la marihuana para fines terapéuticos. Hay 12 estados que ya regularizaron su consumo. La proposición 19, que acaba de perder por muy pocos puntos, la mayoría en California, permitía la legalización de la producción, la distribución y el consumo. De alguna manera, en Estados Unidos, donde, como decía Tocqueville, la ley permite todo lo que la religión prohíbe, lo que estamos viendo es que poco a poco se está consolidando una política nacional desde los estados hacia Washington, que podría terminar en un cambio de la política, por lo menos en este aspecto, que es el aspecto de la regularización de la marihuana. ¿Por qué es importante? Porque de esos 300 millones de consumidores, 200 millones son consumidores de marihuana. Si ustedes quitan la marihuana del supermercado, del fly market, de las drogas, se darán cuenta de que el tema de la cocaína se resuelve simple y sencillamente con 100 camiones de 20 toneladas, y el tema de la heroína se resuelve con 40 camiones de 20 toneladas. Es decir, controlar las 2.000 toneladas o la producción mundial de cocaína y de heroína es un problema de 100 camiones de 20 toneladas, un poco más. Entonces, realmente el tema es sacar la marihuana y comenzar a darle un tratamiento selectivo, que es la frase que utilizamos, a cada una de las sustancias según su grado y su nivel de peligrosidad para la salud, no para el gobierno de Estados Unidos, ni para Europa, ni para los musulmanes, que también están en el bloque prohibicionista. Y eso lleva a la tercera reflexión, es que la política tiene que ser concertada. Sería una locura que Colombia ahorita pretendiera legalizar las drogas o cambiar su política frente a la comunidad internacional sin hacer ningún tipo de esfuerzo de concertación. Claro que hay que hacerlo, y claro que este es un problema multilateral, y la inteligencia del gobierno de Estados Unidos, que era una política de prohibición local, logró volver una política multilateral y poner a las Naciones Unidas a que hagan el trabajo y a que paguen los costos, como lo están pagando por cuenta de unos países prohibicionistas, no más de 20 o 22, que no tienen el poder de voto para cambiar las cosas, pero sí tienen el poder de veto para impedir que las cosas vayan hacia un ciclo distinto. Hay que reducir el daño. La lucha contra las drogas no se puede hacer recaer sobre los eslabones débiles de la cadena. ¿Quiénes están pagando los costos de la lucha contra las drogas? Los campesinos, colombianos, bolivianos, peruanos. Están pagando las mulas que la transportan poco acuciadas por la necesidad en sus estómagos, en sus pequeñas maletas, con sus sueños a cuestas. La están pagando los consumidores. Los que están pagando la lucha contra las drogas son los eslabones débiles de la cadena. Pero aquí no están cayendo los grandes intermediarios en los Estados Unidos, ni los grandes productores de la cocaína. Aquí la guerra está beneficiando a unas pocas personas que no están siendo perjudicadas por la lucha abierta contra la misma. ¿Cómo conseguir esto? Con esto ya termino. Nosotros en Colombia llevamos 20 años hablando de la corresponsabilidad. Estamos diciendo que este es un tema de los países productores y de los países consumidores. Ya no es un problema solamente
de dividir al mundo entre países productores y consumidores. Ojo, porque los países productores hemos comenzado a ser consumidores, grandes consumidores, como el caso de Brasil y por qué no de Colombia, y porque los países consumidores, como los Estados Unidos, están comenzando a ser países productores. El 60% de la marihuana del mundo se produce en los Estados Unidos, es una marihuana de mucha mejor calidad, sin semilla, propiedades maravillosas, alimentada con productos que la potencian, alimentos transgénicos, etc. Y en Europa están comenzando a producir todas las drogas sintéticas. 600 millones de personas están consumiendo anfetaminas y todo tipo de drogas sintéticas. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a Colombia los cigarrillos Marlboro para vendernos marihuana con la marca Marlboro? O cuando comencemos a importar drogas sintéticas de Europa que ya vienen de los países productores, de los antiguos países consumidores. Ahí va a cambiar la estructura de la política de drogas, vamos a ser ya nosotros no los responsables, sino las víctimas de las mismas. Las cosas van a cambiar, y van a cambiar porque ya no se puede hablar de que hay unos países productores allá y unos países consumidores de otro lado, sino aquí tenemos que entender que esto es una responsabilidad compartida y que el daño que nos está haciendo la droga es mucho más fuerte que los beneficios que nos está produciendo. Termino con la tragedia de Sísifo. Ustedes se acuerdan el mito de Sísifo, esa persona condenada a subir una roca a un acantilado a 300 metros de altura. Y la enseñanza del mito de Sísifo no es que Sísifo estuviera cansado de subir la roca, cansado físicamente. Lo que estaba era cansado del trabajo inútil de subir la roca para que luego se volviera a caer, desmoralizado. Así podríamos estar muchos los colombianos después de 30 o 40 años de lucha contra las drogas, cuando vemos que las drogas no solamente no han terminado, sino que siguen, que se aumenta su consumo, que se aumenta el poder de los narcotraficantes que las venden, que se aumenta el poder de los paramilitares, de los grupos alzados en armas que de alguna manera se han financiado esta guerra territorial en que estamos. Y por eso es tan importante lo que se está haciendo hoy día en La Habana. Es muy importante que en la agenda, entre los puntos que se han mencionado, estén el tema de las tierras y el tema del narcotráfico, que son dos temas inseparables. Por cuenta del narcotráfico y la violencia que ha financiado el narcotráfico, en Colombia se han concentrado 7 millones de hectáreas en los últimos 20 años de tierras, que equivalen a 3 veces los esfuerzos que hicimos durante 50 años para tratar de avanzar algo a través de la reforma agraria en el reparto de las tierras. Así es que si no se soluciona el problema de las tierras y si no se buscan salidas al problema del narcotráfico en La Habana, simple y sencillamente será una paz ficticia. Por eso hablar de las drogas de alguna manera es hablar de paz. Y a eso venimos esta tarde con mis queridos colegas. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí ya, pues como ustedes se dieron cuenta, estamos comenzando a sentar unos puntos claves. Creo que es muy interesante las últimas reflexiones que hace el expresidente Samper con relación a problematizar el conflicto armado con la relación alrededor de las políticas de drogas que se han implementado en el país. Y que nos evidencia, digamos, la heterogeneidad y la profundidad del caso colombiano con relación a las políticas de drogas y sus implicaciones a nivel nacional e internacional. Es por eso que Arlene Tigner nos está acompañando. Ya había hecho una presentación de ella, pero la repito para que lo tengan presente. Arlene Tigner es profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de los Andes, es politóloga internacionalista y ha sido alguien que ha reflexionado, ha orientado muchos de sus trabajos y reflexiones a problematizar precisamente el desarrollo de la agenda bilateral entre Estados Unidos y Colombia a partir del tema de las políticas de drogas que han sido bastante polémicas y digamos que han tenido un impacto muy,
muy profundo en las relaciones políticas y en las relaciones económicas que han mantenido ambos países. Entonces, pues Arlene, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a mis colegas de licencia por la invitación. A quien voy a pedir que me haga con el codo si hablo muy largo, que es un defecto que tengo. Hemos acordado hablar cortas para tratar de conversar con ustedes y entre nosotros. Entonces voy a tratar de hablar de tres temas que me interesan, que atraviesan el trabajo del presidente Samper. No voy a hablar mucho de relaciones de Estados Unidos, espero no decepcionar a Inge, pero si quieren después conversar sobre eso, podría ser otro tema. Los tres temas son lo que podríamos llamar la securitización de la política antidrogas, de la cual el presidente Samper ha hablado, pero quiero tratar de plantearlo un poco más en términos conceptuales. El segundo tiene que ver con el tema de las drogas en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, que está también tratado en el libro, que vale la pena profundizar. Y el tercero es simplemente una breve reflexión sobre los vientos de cambio que vemos en todas las drogas, y hasta qué punto esos vientos de cambio permiten hablar de un cambio de paradigma, frente al cual pues quisiera ser optimista, pero soy más bien reservadamente pesimista, lo es. Lo primero es hablar de la securitización de las drogas. En el libro está muy claro que el problema de la política antidrogas y del prohibicionismo en general más o menos origina en la identificación de las drogas tanto como un mal moral como una amenaza a la seguridad. Y yo quisiera sugerir que eso es muy acertado. De hecho, en la política de los Estados Unidos sobre todo y la mentalidad de guerra contra las drogas se ve juntos estos dos aspectos. Drogas son malas y drogas son amenaza a la seguridad, pero lo que quiero sugerir es que es esa combinación entre el carácter malo de las drogas y su amenaza a la seguridad, los que permiten o posibilitan lo que podríamos llamar la securitización de las drogas. Securitización, quiero sugerir, y hay todo un bagaje conceptual que algunos habrán estudiado, la teoría de la securitización en mi campo de relaciones internacionales lleva algún tiempo desarrollándose. Lo que sugiere esta idea es que no solo que drogas se identifiquen como una amenaza a la seguridad, que es como coloquialmente solemos lanzar la palabra tal cosa se ha securitizado, la pobreza se ha securitizado, drogas se han securitizado. No es solo eso, que consideremos que X problema es una amenaza, sino que lo que hay detrás de esa declaratoria de algo como una amenaza y sus implicaciones políticas es lo que quiero tratar de recalcar. La idea de securitización de por sí sugiere que los problemas distintos, sean drogas, sean pobreza, sea SIDA, entre muchos otros, no son como tales amenazas, sino que se convierten en tales mediante el uso del discurso. Y esto está muy claro en el libro, en el ejemplo que pone el presidente Samper, en donde compara, y lo acaba de decir, drogas versus alcohol y tabaco. Sabemos que sobre todo el alcohol y el tabaco son mucho más nocivos, empíricamente hablando, cobran más vidas humanas que el consumo no solo de marihuana, sino de todas las drogas en su conjunto. Y sin embargo, tabaco y alcohol no se declaran amenazas a la seguridad hoy en día, al menos, aunque alcohol en un momento sí, como las drogas sí. De hecho, el ejemplo que pone del vino me hace también pensar que el opio, en tiempos no tan pasados, se usaba en los medicamentos para los niños, en los dulces que daban a los niños para la tos. El opio era considerado uno de los mejores remedios para tratar la tos. Entonces, el punto del libro es muy importante para entender la securitización. Temas que antes no eran una amenaza se convierten en tales mediante su invocación en el discurso.
Y aquí simplemente quiero plantear la idea de las FARC también como terroristas para ilustrar mi argumento que lanzo siempre. Las FARC se convierten en terroristas en una fecha y una hora determinada. Es el 21 de febrero del 2002, más o menos 7:30 p.m., no recuerdo a qué horas el presidente Pastrana sale en televisión a anunciar la finalización del proceso de negociación en el Caguán, y esa noche en televisión declara por primera vez públicamente: ustedes, señores de las FARC, son un grupo terrorista. Imaginen todo lo que sigue después, la normalización de su identificación como terrorista, luego el gobierno de Uribe, la negación de que en Colombia hubiera un conflicto armado, hasta tal punto que se borra el término conflicto armado de todo documento público que circula en el exterior, y los funcionarios representantes de Colombia en el exterior se les prohíbe también hablar de conflicto armado. Esto no es gratuito, quiero sugerir, sino que forma parte de lo que podríamos llamar el proceso de securitización. Y esto tiene unos efectos. Nombrar algo como amenaza a la seguridad, como ha sucedido en el caso de las drogas, tiene un efecto político triple, quisiera sugerir. Primero, construye en torno a ese problema un carácter excepcional y extraordinario. Es cuestión de vida o muerte, algo que amenaza a la seguridad. Y esto lleva a un segundo punto, que es que ese carácter extraordinario o excepcional permite legitimar el uso por parte del Estado de cualquier mecanismo necesario para enfrentarlo, sobre todo de carácter militar. Es decir, securitizar algo repercute casi que naturalmente en la adopción de estrategias militares, dado el carácter extraordinario y excepcional necesarios para hacer frente al problema. Y tercero, y no menos preocupante, lo que hace esta declaratoria de algo como amenaza es alejar el tema de los espacios públicos de debate que deberían caracterizar el tratamiento de cualquier problema en una democracia. Entonces, simplemente para poner un ejemplo, ustedes tal vez son muy chiquitos en su mayoría para recordar cuando emerge Plan Colombia en el año 99, pero cuando se anuncia Plan Colombia en Colombia, un buen día en los medios reportan a la opinión pública que Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda muy importante para Colombia de cientos de millones de dólares, que vamos a resolver el problema del país con esto. Y resulta que el Plan Colombia no tiene ningún tipo de discusión pública a su alrededor. Y quisiera sugerir que no solo es por desinterés de la opinión pública colombiana sobre temas internacionales, que es real, pero tiene que ver más aún con la securitización de todo lo que ha sido el problema de drogas en el país, que esencialmente obstruye cualquier debate público, y si uno trata de debatir públicamente, pues peor en el gobierno de Uribe es tildado de terrorista. Entonces esto también permite al Estado estigmatizar a quienes tratan de plantear el tema en términos distintos en el área, en el espacio público como tal. Entonces esto es el primer punto que quiero hacer. Lo segundo tiene que ver con el tema de las drogas en la política exterior de Estados Unidos, siendo Estados Unidos justamente el principal responsable de la securitización de las drogas de la cual acabo de hablar, y de la guerra en su contra que declara sobre todo Nixon, y con más claridad a nivel internacional durante el gobierno de Ronald Reagan en los años 80. Drogas, en esencia, después de la Guerra Fría, se convierten en el tema principal de seguridad en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y esencialmente al convertirse en tal y ante la securitización del tema, lo que vemos, y todos ya lo conocemos de sobra, es un traslado de la mentalidad de la guerra contra las drogas a toda América Latina, pues Colombia siendo uno de los mejores y más tristes ejemplos. Como todos conocemos más o menos en qué consiste esta política, yo quisiera tratar de recalcar algunas de sus lógicas principales y sus efectos negativos, más allá del obvio fracaso de la guerra contra las drogas, que está muy bien documentado y tratado en el libro, y más o menos todos compartimos, espero, esa idea. El primer efecto de esta mentalidad de securitización y de la guerra contra las drogas
es obviamente el uso de estrategias militarizadas, de las cuales el presidente Samper pues ya ha hecho alusión, para hacer frente a un problema que debe ser tratado, yo creo que desde sus múltiples caras. Y en esto, en la dicotomía falsa, legalización-prohibición no ha ayudado en lo más mínimo. La dicotomía nomás y el lenguaje dicotómico y binario lo que hace es imposibilitar el desarrollo de cualquier alternativa política que no sea, por un lado, legalizar o por el otro lado, echar bala, pues, ¿sí? Los crudos. Y es un problema mucho más complejo que eso. Quisiera sugerir que va desde una faceta criminal, sin duda. Nadie está sugiriendo que no hay que combatir a las organizaciones criminales transnacionales. Tiene una cara de salud pública, sin duda, pero tiene también una faceta de salud social, un aspecto de desarrollo a lo que se refiere a quienes cultivan, por ejemplo, los cultivos, entre otras cosas. Y lo que hace la securitización es dificultar ver el problema en toda su complejidad. Segundo, la estrategia de Estados Unidos ha redundado en el uso de lo que podríamos llamar la diplomacia coercitiva frente a países diferentes de la región para forzar a estos a adoptar las medidas estadounidenses de solución o no solución del problema. El presidente Samper ha sufrido de sobra estas implicaciones, pero quisiera simplemente dar un ejemplo, no solo de su gobierno, sino de otros, que es el proceso de la certificación, que en buena hora fue ya eliminado. Estados Unidos durante años se autoatribuyó el derecho de certificar de forma unilateral a todos los países del mundo, no solo América Latina, en cuanto a su cumplimiento con las políticas estadounidenses de lucha contra las drogas. El único es que no se certificaba en Estados Unidos, evidentemente, y hubiera sido desertificado, de aplicar sus propias reglas. Ante una desertificación o una certificación condicionada que pasaba en el pasado y que pasa todavía hoy cuando Estados Unidos le dice a tal país no me gustó lo que usted hizo o no hizo, pues Estados Unidos llega con una lista de condiciones que espera que el país en cuestión cumpla en su política antidrogas para poder restablecer o restaurar la buena relación, y en el peor de los casos amenaza con quitar ciertas prerrogativas al país en cuestión a manera de presión para que adopte estas medidas. En el caso de Colombia, durante el gobierno del presidente Samper, justamente la desertificación fue acompañado de la amenaza de retirar del país los beneficios arancelarios producto del ACTA o APDEA hoy en día, que le daban a productos colombianos ingreso a Estados Unidos con cero arancel en reconocimiento de la responsabilidad compartida de Estados Unidos en este problema. Y es un solo episodio, de lo cual hay muchos. En general se trata de una política de presión frente a los países de la región, sobre todo para que adopten las medidas estadounidenses. Tercero, en términos de consecuencias, a mi modo de ver, la política estadounidense frente a las drogas en la región parte de unas relaciones de tú a tú, entre comillas, porque Estados Unidos nunca interactúa de tú a tú con nadie, mucho menos con los países de América Latina, pero estamos hablando de relaciones bilaterales con distintos países de la región que han tenido básicamente, de lo que yo opino, el efecto de obstaculizar la cooperación directa entre estos países y peor, ponerlos a competir entre sí con los recursos provenientes de Estados Unidos para luchar contra las drogas. Un ejemplo de esto es precisamente la llamada Iniciativa Regional Andina que desarrolla George W. Bush después del inicio del Plan Colombia, como una especie de contentillo de los países andinos que ya iban a recibir algunos de los efectos de la implementación del Plan Colombia en Colombia. Pero otro más reciente, el presidente ha mencionado el caso del presidente de Guatemala, Molina. Molina era de extrema derecha en el pasado político en Guatemala y hoy en día curiosamente está haciendo llamada por la legalización. Yo pues, no tengo por qué dudar de la genuidad de su discurso, pero creo que leyendo también más allá de lo que dice,
uno puede leer en su solicitud y su papel en toda esta reorientación del debate una especie de patada de ahogado que quiere llamar la atención a Estados Unidos para que Estados Unidos desembolse el dinero que necesita Guatemala para luchar contra las drogas y sobre todo la presencia de crimen organizado en este país que ha generado para el Estado guatemalteco una situación que ya es inmanejable. Guatemala siendo con Honduras dos países con tasas de homicidio más altas del mundo hoy en día, con un nivel de inseguridad ciudadana altísimo. Entonces, ¿hasta qué punto el discurso para un cambio en la política no corresponde a un intento por llamar la atención? Creo que sí es cierto, refleja un poco esta lógica perversa de no cooperación y de competencia entre sí que creo que produce la política antidrogas de Estados Unidos. Y además del fracaso rotundo de la guerra contra las drogas como tal, en términos de reducir el consumo, aumentar precios de las drogas, reducir la producción, para mí el efecto más nocivo de esta estrategia ha sido la multiplicación tanto de los lugares como de los actores involucrados en el negocio de las drogas. Y esto es básicamente lo que llamamos el efecto globo, lo que ha hecho la política antidrogas, desmontando carteles, erradicando cultivos, es esencialmente fragmentar y esparcir el negocio. Colombia, que era un país en donde los cultivos ilícitos se concentraban en unos pocos departamentos, se volvió al cabo de pocos años un país en el cual bueno, llegaron a ser como 30 y pico. Muchos departamentos del país terminaron con cultivos de hoja de coca. En términos del tráfico, los dos grandes carteles de la droga en Colombia dieron lugar, como todos bien sabemos, al ingreso de una cantidad de distintos tipos de actores, los llamados carteles baby, los paramilitares, los guerrilleros, los mexicanos y hoy en día los centroamericanos y algunos caribeños. Incluso la forma de manejar el negocio hace esparcir la participación, en el sentido de que muchos de los nuevos jugadores en el negocio de las drogas, ante las estrategias de la guerra contra las drogas, muchos de las transacciones tienen lugar mediante pagos en especie. Entonces, lo que son países de tránsito, hoy en día Centroamérica y Caribe, sus participantes reciben pagos, como antes los mexicanos, en cocaína, lo cual también los convierte en potenciales traficantes hacia el futuro. Entonces, en términos generales, el fracaso tiene múltiples caras, quiero sugerir. Y finalmente, no sé cómo voy de tiempo, espero. No. Sí, pues eran 10. El último punto tiene que ver con los aires o las voces de cambio que puedo enumerar por encima, porque ya el presidente San Pedro lo ha hecho con bastante claridad. La pregunta que tengo es si un alto porcentaje de la opinión mundial cree que la guerra contra las drogas es un fracaso, y ha sido un fracaso. ¿Por qué la guerra contra las drogas sigue en pie? Tenemos una cantidad de indicios de cambio que están muy bien retratados y recogidos en el libro. Legalización de la marihuana en 2 estados de Estados Unidos, que sigue su legalización para usos medicinales en Estados Unidos. Diferentes mecanismos de despenalización, descriminalización, no solo en Estados Unidos a nivel local, sino en países como Holanda, Portugal, Colombia y otros países de la región tienen legalización de la dosis personal de ciertas sustancias. Esquemas alternativos de manejo de cultivos, como ocurre en Bolivia, sobre todo, que tiene un experimento más reciente de reducción de daños relacionados con cultivos de hoja de coca mediante esquemas de negociación e involucramiento de los campesinos cultivadores en los esquemas de erradicación, reclamos por parte de varios presidentes de América Latina, comenzando con Santos, el presidente de Colombia, para que se haga reevaluación de los logros y fracasos de la guerra contra las drogas, una nueva política antidrogas de Obama, pero
yo veo muy difícil imaginar que más allá de la marihuana, que es una especie de straw man, para mí la marihuana evidentemente se va a legalizar en el mundo, tarde o temprano. No veo que esto signifique que otras sustancias como la cocaína se vayan a legalizar, y en el futuro cercano creo que no va a ocurrir. Primero que todo porque pese a que la opinión pública cree que la guerra actual ha sido un fracaso, se opone radicalmente a que haya legalización de sustancias distintas a la marihuana. Cuando uno pregunta a la opinión pública mundial qué pensaría de legalizar, por ejemplo, la cocaína, o incluso de despenalizar, descriminalizar, las opiniones todavía son bastante mezcladas. No hay un consenso tan fuerte frente a cocaína y menos otras sustancias como la hay frente a la marihuana. Segundo, el presidente Samper ha mencionado algunos países que sencillamente son renuentes a un cambio de paradigma. Estados Unidos es solo uno de ellos. Rusia y China, dos potencias en el sistema internacional, se oponen radicalmente en todo foro multilateral a que haya cualquier discusión de flexibilización de la política, como también lo hacen los países islámicos, como él ha señalado. ¿Hasta qué punto esto pueda cambiar en foros multilaterales, donde evidentemente el cambio tiene que producirse? También me produce cierto escepticismo. Y pensando en nuestra región, y aquí termino, creo que es muy difícil imaginar un cambio dramático con la misma crisis de seguridad que la guerra contra las drogas ha sido responsable de profundizar. Esto va a sonar un poco paradójico. La guerra contra las drogas, entre algunos de sus efectos muy nocivos, ha sido ahondar la crisis de seguridad ciudadana. No solo en Colombia, Centroamérica hoy en día es una zona crítica. México, ni hablar, varios países del Caribe, Sudamérica, en algunos casos Paraguay, por ejemplo. Y entonces mi argumento sería que la misma crisis de seguridad que la guerra contra las drogas ha profundizado hace muy difícil que los gobiernos tomen la decisión de hacer un cambio de rumbo, precisamente porque esa misma crisis de seguridad que ha generado la guerra contra las drogas hace en la población una exigencia de mano dura. Y esto lo vemos en varios países de la región. En un país en donde los homicidios están disparados, la criminalidad está disparado, argumentar que hay que despenalizar, hay que hacer tal cosa, es una venta hoy en día muy difícil de hacer para cualquier político. Entonces yo me pregunto, y de pronto el presidente Samper después nos puede contar un poco qué piensa al respecto, ¿cómo reemplazar la lógica actual cuando estamos en medio de semejante situación de seguridad en la región? Y a ver si termino. Muchas gracias. Bueno, gracias Arlene. Pues a continuación viene la intervención de Mauricio Cabrera. Yo creo que con la intervención de Arlene vemos, digamos, seguimos viendo cómo el problema de las drogas tiene múltiples caras a nivel social, a nivel político, a nivel militar. Creo que Arlene ha mencionado un punto muy importante que puede servir de abrebocas en la intervención que va a hacer Mauricio en términos de los costos y de los aspectos económicos que rodean el tema de las drogas, de las políticas y en particular de la guerra contra las drogas. Creo que es bien interesante, digamos, este punto al que hacía referencia Arlene, porque si la guerra contra las drogas es tan costosa, aún así se mantiene y va de la mano pues con las últimas reflexiones que hacía alrededor de la crisis de seguridad y digamos cómo se contrapone a este aspecto de tipo económico, que ha sido como una de las críticas más fuertes que han servido, digamos, para hacer la reorientación de este cambio de paradigma. Entonces, a continuación tenemos como invitado a Mauricio Cabrera, que es filósofo y economista. Digamos, él ha desarrollado distintas investigaciones alrededor de temas financieros y económicos, y particularmente hoy, pues Mauricio va a realizar una intervención sobre los aspectos económicos, sobre la economía de las drogas. Y, digamos, la idea es como poderlo poner en relación con las intervenciones del doctor Samper, de Arlene,
pensando, digamos, en este debate que estamos proponiendo hoy sobre el tema de las drogas, digamos, sobre las cuestiones de seguridad, de legalización, que vemos que no es una cuestión que se resuelva o solamente en términos de prohibición o solamente en términos de legalización, sino, como ya lo hemos visto con la profundidad de la problemática, pues es claro que son distintas, digamos, esferas y políticas las que se hacen necesarias para abordar este problema. Entonces, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ingrid. Le trató de decir que yo aquí me siento como en casa. Lo del Consejo Superior de ICESI siempre me gusta venir aquí y ver y participar en todo lo que se hace en la universidad. Muchas gracias a Ernesto y a Arlene también. Yo realmente voy a hablar de la economía política de las drogas, en el sentido clásico de la palabra economía política. Porque este es un debate que tiene un aspecto económico, pero es muy importante. Que quiero hacer un breve comentario a lo último que dijo el presidente Samper. La paz de Colombia no se va a lograr en La Habana. No porque yo sea pesimista, yo creo que se va a firmar una cosa con el parque espera, sino porque la paz en Colombia únicamente se logrará cuando se solucione el problema del narcotráfico. Mientras no solucionemos el problema, seguiremos en conflicto aquí, y ese problema no lo vamos a solucionar mientras siga la política prohibicionista imperando en el mundo. El libro del presidente Samper, que es un libro muy importante, y está recogiendo un debate que ya hoy ha cogido mucha fuerza en el mundo. Pero hay que decir que el presidente Samper fue un pionero en este debate. En términos de narcotráfico deberíamos decir que fue un precursor de esto. Desde 1900, un poco más de 30 años, en 1979. Recuerdo mucho eso porque yo era presidente de yo era vicepresidente de la Asociación Bancaria y había una sana competencia de relaciones entre los dos gremios, y siempre le parecía muy raro que una entidad financiera o un gremio financiero hablara de estas cosas. Hay un dato curioso, Ernesto, ¿se ha fijado? El estudio famoso de ANIF, que dio origen a esto y a todas las reacciones que tuvo, fue en el 79. 17 años después va usted a Naciones Unidas y hace un discurso muy importante sobre el tema de cambiar la guerra, la orientación de la guerra de las drogas. Y hoy, otros 17 años después, lanza el libro. A ver qué nos va a salir en el 2030. Otros 17 años para ver estos ciclos largos de desarrollo. Lo que en este debate en el que el presidente ha sido pionero, hay avances positivos y avances realmente muy cuestionables. Porque la verdad, y esto es una pequeña cuña, los Estados Unidos ya están despenalizando la droga. ¿Sí? Y no me refiero a lo de la marihuana y a la votación en los estados. El mejor ejemplo de la despenalización de la droga es la foto de Fritanga cuando iba a salir extraditado a Estados Unidos, no sé si ustedes la vieron en los periódicos, diciendo así y con una sonrisa de oreja a oreja. Porque hoy los narcotraficantes ya pagan unas penas ridículas en Estados Unidos. Allá ya lo despenalizaron. Y eso tiene consecuencias gravísimas para nosotros. Entremos en la parte económica. ¿De qué tamaño es el negocio? Lo primero que uno tiene que ver. La producción de hoja de coca en Colombia vale unos 600 millones de dólares. La cocaína que se vende a partir de esa coca en el mercado de Estados Unidos vale entre 7.000 y 9.000 millones de dólares. Según hay un trabajo más reciente, un libro que acaba de publicar la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, sobre el tema de la política de drogas. Hay una colección de artículos, hacen unas estimaciones cuantitativas bien interesantes. Entonces tenemos un margen bruto enorme. ¿Qué producto se vende por 12 o 15 veces su costo? Y la pregunta económica política es ¿por qué es ese margen? Y aquí en el libro se plantea eso y es muy importante entenderlo. Y es lo que han venido diciendo muchos economistas
el gran margen de la droga se da por la prohibición. La prohibición es lo que genera las utilidades grandísimas de la droga. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Y el argumento de muchos economistas cada vez más para abogar por un cambio de la política prohibicionista, llámese legalización, descriminalización, es precisamente eso. Desde el punto de vista económico, las grandes utilidades que genera el narcotráfico, que son las que generan violencia, corrupción, desinstitucionalización, etc., se producen es precisamente por la prohibición. La consecuencia lógica es muy sencilla: hay que eliminar la prohibición y se van a eliminar las ganancias enormes que produce. ¿Por qué la prohibición produce esas ganancias? Esto decía la tesis del economista, el factor riesgo. Sí, es el factor riesgo, pero uno lo puede entender muy bien si pensamos en un producto de exportación. Es un producto de exportación que tiene todas las ineficiencias del mundo. Los fletes son enormes. Sería mucho más fácil mandar 10 kilos de cocaína en un avión, pero tienen que construir submarinos para sacarlos, ¿cierto? Tienen que contratar aviones que se pierden, ¿no? Entonces el transporte, el costo del transporte es enorme. Los aranceles ni se digan, ¿cierto? No es que vayan a pagar, precisamente por eso se propone que se reformen impuestos, porque son aranceles que no recogen los gobiernos, sino que recogen las policías corruptas de Colombia, de Estados Unidos, la DEA, todas las agencias encargadas de la lucha son las que cobran el arancel a esto. Y por supuesto el factor pérdidas. Son pérdidas muy grandes por toda la interdicción, lo que se les pierde en el mar, lo que les incautan, etc. Entonces estos tres factores económicos, fletes, aranceles y pérdidas, son las que llevan a que el margen entre el costo de la producción de la hoja de coca, lo que le pagan a los campesinos, y el precio en que se vende sea tan grande. Entonces, cuando se habla de las grandes utilidades de los narcotraficantes, no es que ellos estén ganando la diferencia entre 9.000 millones de dólares y 500 millones, no. Ese es el margen bruto, lo podríamos llamar en términos económicos. Un margen bruto que tiene unos costos asociados, lo tienen que pagar a los transportadores, lo tienen que pagar a toda la corrupción que hacen en el Estado y lo que tienen que asumir como pérdidas. De todas maneras, el margen neto sigue siendo muy grande. Que se ganen 3.000 millones de dólares es muchísima plata, y es una cantidad de plata que hace el negocio muy atractivo y que va a hacer que persista a pesar de todos los obstáculos y todas las guerras que le quieran librar contra él. ¿Por qué entonces por qué se aguanta este precio la cocaína y las drogas? Recuerden que la lógica de la prohibición, ¿sí?, es que quieren reducir la oferta, para que al reducir la oferta suba el precio, y al subir el precio disminuye el consumo. Esa es la lógica económica de la prohibición. Se les olvidó un detalle, lo que los economistas llaman la elasticidad de la demanda. ¿Sí? La demanda de drogas es una demanda muy inelástica al precio. ¿Sí? Si el precio sube, los consumidores van a seguir comprando drogas. ¿Sí? Y básicamente por el tema de adicción, por el tema de enfermedad. Es poniendo un paralelo que vale la pena, porque es teniendo ahora, porque está muy en la mesa de discusiones. ¿Qué pasa con los precios de los medicamentos? Ustedes no sé si vieron los informes de Mauricio Gómez en el noticiero CMI, el gran atraco que le han hecho a Colombia por los laboratorios de las farmacéuticas multinacionales, cobrando unos precios por encima de lo que cobran en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque para la gente es cuestión de vida o muerte. Y cuando es cuestión de vida o muerte o es cuestión de adicción, la demanda se vuelve una demanda muy inelástica. Imagínense la curva de demanda, los que vieron en Economía 1, ¿cierto? Es totalmente vertical y no importa el precio, la demanda va a seguir siendo lo mismo. Entonces tenemos, desde el punto de vista de la economía, dos ideas principales aquí. La lógica del prohibicionismo es una lógica que quiere subir el precio de la demanda para reducir el consumo.
Esa lógica no funciona porque la demanda es inelástica y entonces tenemos un producto que tiene unos márgenes de utilidad enormes y que por lo tanto no va a ser posible acabarlo el tráfico y el negocio de la droga por decreto, por lucha, por medios militares. Y aquí viene un poco la economía política de la droga. ¿Por qué, si esto es tan absurdo, la lógica, la estrategia que se está siguiendo, por qué continúa implementándose? Y por eso decía economía política. No sé, ustedes son muy chiquitos, ya creo que no se usa leer, pero en nuestras épocas leíamos mucho a Lenin, mi compañero Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Parafraseándolo, yo diría hoy el prohibicionismo es la fase superior del imperialismo. Es una lógica del imperio, ¿cierto? Y hay una serie de aspectos que muestran cómo es la lógica del imperio. ¿Por qué Estados Unidos insiste en la prohibición? Primero, desde el punto de vista económico, otra vez, hay que ver que es una política totalmente conservadora y clásica, en el sentido económico de la palabra. Presidente, hay una pequeña corrección al libro para la próxima edición, porque él dice allí que la lógica es que ellos piensan que la demanda es la que crea la oferta, en contra del principio que es la oferta y que crea la demanda. Eso, por supuesto, es una conclusión muy clásica entre los abogados de la Javeriana, que no eran economistas. Porque la verdad es que la lógica de ellos es la lógica pura de la ley de Say. El tema es, para el imperio, la oferta crea su propia demanda, es lo que dice la ley de Say. Y por eso se trata de cortar la oferta, creyendo que cortando la oferta se acaba la demanda. Pero es la visión absolutamente neoclásica, la visión keynesiana, diría lo contrario. Es la demanda la que está determinando la oferta y es la visión correcta en el caso desde el punto de vista de las drogas. El problema es un problema de demanda y lo que hay que atacar es la demanda. Ellos, en esta visión conservadora, piensan que lo que hay que atacar es la oferta. Hay otros aspectos de esta lógica del imperio. Uno clarísimo: la guerra contra las drogas se libra fuera del territorio norteamericano. Es típico del imperio, va a pelear afuera, ¿sí? Y manda todo su presupuesto y su gente y todo para pelear afuera, los muertos que lo pongan otros. Ellos dicen que ponen la plata, pero pues ustedes saben los 40.000 millones de dólares que vale anualmente la lucha contra las drogas. Se gasta no sé qué porcentaje, la gente no lo sabe, pero debe ser un 70-80% en bienes y servicios norteamericanos. Eso no es plata que llegue aquí. Aquí llega la ayuda en especies, pagando asesores gringos, pagando armas gringas, pagando combustibles gringos, ¿cierto? ¿Cuánto? 30% llega a Colombia. Luego que toda la plata que se gastó o que se está gastando en la guerra de Irak, todo es plata para comprar bienes y servicios gringos. Entonces es una guerra que se libra fuera del país y que sirve de motor económico para la economía. Este presupuesto, y lo está planteado varias veces en el libro, por supuesto genera también unos conflictos entre las distintas agencias que combaten contra la droga. Otro aspecto de la lógica imperial: las utilidades se quedan allá. El lavado de dinero se hace allá. Son los bancos internacionales los que hacen la gran parte del lavado de dinero. La fracción de las utilidades del negocio de la droga que llega a estos países es muy pequeña, salvo algunas excepciones que mencionaremos ahora. Y el aspecto más repugnante de esta lógica imperial es cuando uno mira la relación que tiene el tráfico de drogas con el tráfico de armas. Son dos caras de la misma moneda. En el libro se plantea también estas cosas. Las utilidades de la droga se utilizan para comprar armas con las cuales defienden el negocio de las drogas. Pero miren la doble moral tan repugnante. El negocio de las drogas es un negocio ilícito, ¿cierto? Hay que combatirlo. Las armas
son un negocio absolutamente lícito, ¿cierto? Tienen lobistas en el Congreso de los Estados Unidos, eligen representantes, eligen presidentes, y no es posible que avance en ninguna medida mínima de control a la venta libre de armas. Lo más paradójico, ¿cierto?, y típico de esta doble moral, es que los grupos de la extrema derecha, los grupos más conservadores de la sociedad gringa, que son los más fanáticos del prohibicionismo de las drogas, ¿cierto?, al mismo tiempo son los más fanáticos de la libertad absoluta del tráfico de armas, y los que se oponen totalmente a que se ponga cualquier cortapisa al tráfico de armas. Pero lo que dicen es que las armas no matan, lo que mata es la gente. De las drogas se podría decir exactamente lo mismo. Las drogas no matan, es el uso que haga la gente de ellas. Pero son dos lógicas y dos discursos totalmente distintos en un ejemplo clarísimo de doble moral. Entonces, el prohibicionismo es una expresión clarísima de la lógica del imperio que quiere mantener todavía sometidos a estos países. El tercer punto que quiero tratar es el tema del costo económico del narcotráfico, mirando específicamente el tema del lavado de activos. Una tesis central del libro es que las políticas contra la droga hay que mirarlas de una manera pragmática en una relación costo-beneficio. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen en una política? Llegó la represión. Entonces, rápidamente voy a plantear el tema de los costos. Uno de los costos económicos que tienen, por supuesto, hay costos políticos, de corrupción, sociales, etcétera, y está asociado con el tema del lavado de activos y el daño que hace el lavado de activos. Las cifras que hay en Colombia, más o menos oficiales, son de la DIAN. En Colombia el lavado de activos mueve unos $10.000 millones al año. 10.000 millones. Ahora, evidentemente ahí no está solamente el narcotráfico, ahí también está todo el tema de la evasión de impuestos y mucha parte de la minería ilegal, que es la nueva forma de financiación de la BACRIM y de los grupos paramilitares. Pero sí hay dos cosas que están muy relacionadas con la droga: el contrabando y el dinero en efectivo. Evidentemente el contrabando son mercancías que se compran afuera con dólares generados por la droga. En lugar de tener que traer los dólares aquí, lo que hacen es los utilizan para comprar mercancías en Panamá, en Colombia, etcétera, y los traen para acá la mercancía, con todos los efectos perjudiciales que tiene esto sobre la economía, sobre la producción nacional, la destrucción de empleos en sector textil, sector calzado, etcétera. Eso es suficientemente conocido. El lavado de dinero en efectivo tiene un aspecto muy interesante. Se calcula que en Colombia llegó a ser en algunos años del orden de 2.500 a 3.000 millones de dólares en billetes. Son además cifras oficiales. La DIAN, en un comunicado ingenuo, alguna vez que tuvimos un debate sobre esto, decía que en Colombia no estuvieran entrado 3.000 millones de dólares, sino que habían salido 3.000 millones de dólares. Es el registro que tienen ellos. Por los aeropuertos salieron 3.000 millones de dólares. Por supuesto, si salieron es porque entraron, porque aquí nadie tiene licencia del Federal Reserve para imprimir dólares. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan allí? Y es una evolución muy interesante. Primero, en el Banco de la República se compraba directamente los dólares, la famosa ventanilla siniestra que estuvo operando hasta el año 2005-2006. Iban, le vendían dólares al Banco de la República, y el Banco de la República los mandaba en un avión al Federal Reserve de Atlanta y les consignaba pesos a los bancos, a los cambistas aquí. Era el lavador absoluto. Por esta vía el banco llegó a mover unos 1.400 o 1.500 millones de dólares anuales. Se cerró esta ventanilla, ¿cierto? Después de discusiones, debate, etcétera, el banco cerró esta ventanilla y entonces empezaron a operar las transportadoras de valores. Como era legal tener dólares, ya estaba en régimen de libre cambio, simplemente bastaba registrarlos. Entonces la gente que compraba los dólares aquí se los entregaba a Prosegur, tras cualquiera de las transportadoras, y ellas lo declaraban ante la aduana e iba y lo consignaban en un banco en Miami. Felices
los gringos de recibir la plata de acá. La cifra oficial es que hay que en el año 2006-2007 se llegó a sacar 3.100 millones de dólares en billetes en un año. ¿Cuándo se paró el negocio? En un momento hubo una delación o algo y un envío de estos, que eran 21 millones de dólares, lo decomisaron y todo el mundo se paniqueó. No es que lo hubieran prohibido, simplemente se paniquearon y dejaron de mandar. Como caso anecdótico, en este envío, que era de una casa de cambios de Colombia, de los 21 millones de dólares aparecieron después los propietarios legales a reclamar su plata, ¿sí? Y había 3,5 millones de dólares del ejército de Colombia. Entonces imaginan el ejército mandando dólares en efectivo, en billete, a comprar qué. Eso es bastante raro. Se frenó ese canal, lo digo por pánico, y no se sabe cuál está operando hoy en día. Este es un tema sobre el cual hay absoluto silencio. En algunos sitios hemos propuesto analizar y debatir cuál es el impacto que tiene esto sobre la revaluación, que es el peor problema de la economía colombiana. Valga la cuña, dentro de 8 días tendremos un debate aquí sobre la revaluación con la gente del Banco de la República. Y hay absoluto silencio del gobierno, del Banco de la República, de Desarrollo, de ANIM, de todo el mundo. Nadie habla de eso, ¿cierto? Es como si eso no existiera. Y esos dólares no desaparecieron, por algún canal se tienen que estar mandando. Para concluir, y en el enfoque pragmático, la política de prohibición contra la droga es una política ineficaz y desde el punto de vista económico no ha logrado su efecto de subir el precio y reducir la demanda. Por el contrario, los costos económicos que tiene, independientemente de los costos sociales, son unos costos funestos, básicamente a través del contrabando, a través de la revaluación, que están acabando y perjudicando de una manera enorme la agricultura, la industria colombiana. Es decir, además de todos los argumentos políticos, sociales que están en el libro para cambiar la política contra la droga, desde el punto de vista simplemente económico, hay muchísimos más argumentos que refuerzan esta tesis. La lucha contra la droga, contra el narcotráfico, por medio de la prohibición, lo único que está haciendo es incrementando el negocio del narcotráfico, y si se quiere acabarlo, hay que adoptar otra estrategia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Pues abrimos de pronto una ronda de intervenciones nuevamente, como para abrir la conversación, o pasamos directamente a preguntas del público. Sí. Si quieren, pues si el público tiene preguntas, la idea es que podamos conversar, que podamos discutir un poco entre todos. Creo que hay muchos puntos muy interesantes. No sé, ¿ahí hay una pregunta? ¿Ah? ¿2? ¿Felipe? ¿3? ¿4? Listo, comencemos así. Juan. Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Camilo Pérez, soy profesor del Departamento de Estudios Psicológicos. Pues quería hacer un comentario y una pregunta que puede sonar un poco tonta para el doctor Cabrera. Usted en un momento mencionó que usted considera que la paz en Colombia solo se va a alcanzar una vez se desmantele el narcotráfico. Ahí sería mi comentario, y es que creo que el crimen organizado no existe por el narcotráfico, sino que toma la forma del narcotráfico cuando hay una prohibición. Soy uno de los que aboga por la modificación de la prohibición. Sin embargo, también considero que el crimen organizado, una vez no haya negocio en las drogas, se va a trasladar a otros negocios. Ahora, considero que debería separarse del negocio de las drogas por el impacto que ha tenido y sobre todo también por los usuarios de drogas, que no tienen por qué verse obligados a acercarse al mercado negro. Y la pregunta, que puede ser un poco tonta, es que yo no tengo mucha preparación en economía, pero me surgió la pregunta, ahora que usted habla sobre el lavado de activos, sobre qué puede generar más daño a la economía.
el lavado de activos producto del narcotráfico o la producción de dinero en el narcotráfico sin lavado. O sea, de alguna manera se está produciendo dinero en el narcotráfico, pero se me acabó de ocurrir eso, y es qué impacto podría tener que ese dinero se lavara o que ese dinero se siga produciendo sin ser lavado. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Pues dos preguntas realmente. Una para la doctora Tigner, que es: mientras los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y ejercen un poder de veto sean prohibicionistas, pues este tema no va a tener un desarrollo correcto dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es el escenario especial para tratar el tema de la descriminalización o de la legalización internacional? Y para el presidente Samper, quisiera saber si son métodos como los propuestos de consumo de los centros de consumo del alcalde Petro los métodos correctos que debe seguir el país. Mi pregunta iba directamente a qué opinan ustedes sobre lo que llaman productos alternativos de las mismas plantas que las que se producen la droga actualmente. O sea, ¿qué piensan ustedes de ese mercado? Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con algo que me he escuchado en toda la conversación que se ha tenido hoy, y es con los costos sociales, no los costos económicos ni los costos sociales de la legalización. Yo creo que hay un consenso, o espero que haya un consenso muy generalizado en términos de la conveniencia de la prohibición, pero en términos de los costos sociales, de las preocupaciones, si llegásemos a un mundo o si aplicamos un supuesto de legalización o de despenalización de las drogas, el costo social va a ser muy alto. Puede ser de 1 a 2 generaciones de pérdidas sociales, pero digamos, la objeción a esos costos sociales es aún más grave si se tiene en cuenta la ineficiencia del Estado en un mundo donde ya la legalización, la despenalización está vigente. Yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, los casos de los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, donde está legalizado el consumo de drogas fuertes como heroína, heroína básicamente, donde el Estado provee las drogas para los drogadictos con un seguimiento, con unas políticas muy bien diseñadas para tratar de disminuir el costo social. O sea, yo creo que el problema es más amplio de lo que ustedes piensan, es qué pasa en una introducción post-prohibición en términos de costo social. ¿Qué piensan ustedes? Si quieren, respondemos. La primera pregunta, las dos observaciones. Evidentemente, cuando digo que la paz no se va a lograr sino cuando se acabe el narcotráfico, no es porque al desaparecer el narcotráfico desaparezca el crimen organizado, siempre va a haber crimen organizado. Pero si uno ve la historia de lo que pasó en Estados Unidos, el auge y el apogeo más grande de las mafias fue cuando estaba la prohibición del alcohol. Termina la prohibición del alcohol y las mafias tienen que desplazarse a otros negocios, el control de la prostitución, los casinos, etc. Y siguen existiendo, pero ya son menos fuertes, son negocios menos rentables desde el punto de vista económico. Aquí evidentemente hay muchos negocios ilegales y van a seguir existiendo, y es imposible que ese crimen desaparezca, pero ya se vuelve un fenómeno más controlable y con menos poder económico. De nuevo, los márgenes brutos de utilidad que tienen el negocio narcotráfico son tan grandes que fortalecen y financian todos los distintos grupos de armas. Lo otro, simplemente costos sociales. Se está suponiendo en la pregunta tuya que al despenalizar o al descriminalizar va a aumentar el consumo. La experiencia de los países que lo han hecho es que no hay un aumento significativo del consumo y por el contrario disminuye la actividad criminal asociada a eso. Sí, pero eso va unido con la eficiencia del Estado. El problema es el contexto latinoamericano, colombiano en particular,
permita disminuir ese costo. O sea, esa es mi preocupación. Antes de que la del lavado, la del lavado de dinero, el problema es que si es una actividad ilegal, el dinero tiene que entrar al canal de circulación legal de la economía de alguna forma. Eso es lo que se llama lavado. Para que no hubiera lavado con el narcotráfico tendría que ser un negocio legal. Y entonces, y al hacerse legal va a dejar de ser negocio. Entonces va a desaparecer el incentivo que hay. Quería responder un punto más a tu pregunta sobre el crimen organizado. Ya está pasando, es un buen punto, eliminar el narcotráfico no elimina el crimen organizado. Hoy en día los ingresos principales de las mal llamadas BACRIM no es narcotráfico necesariamente, es minería ilegal, crecientemente de oro, entre otros productos. Entonces es un muy buen punto, no es solo el problema del narcotráfico. Yo agregaría que no es solo el problema de otros bienes ilegales tampoco, y tiene que ver con el problema del Estado, que usted menciona. No me gustó la forma de plantear la pregunta y ahora voy a decir por qué, pero sí hay un contexto la palabra debilidad estatal la evito intencionalmente, pero sí de precariedad institucional, que no solo dificulta adoptar políticas como las que has señalado, sino que dificulta también diseñar esquemas más efectivos para prohibir el crimen organizado y el ingreso de nuevos actores sociales al crimen organizado, como las juventudes desempleadas, que son hoy en día un porcentaje gigantesco de desempleo en América Latina. Entonces creo que es mucho más que lo ilegal, sino un problema ya de las instituciones y las oportunidades, entre muchas otras cosas pues que no vamos a discutir acá. Pienso que la ONU es el escenario apropiado para impulsar este debate, pese a que varios países miembros del Consejo de Seguridad son prohibicionistas. Pienso que liberar la discusión en el Consejo de Seguridad es donde está el problema, porque al hacerlo lo que hacemos es reproducir la securitización del problema. Yo, por ejemplo, siempre pensé que Colombia llegara a plantear esto en el Consejo de Seguridad cuando estuvo ahora hubiera sido un gran error, porque es simplemente reproducir el mismo discurso. Ahora, sin duda, sin uno de estos tres, sobre todo países a bordo, China, Rusia, Estados Unidos, es muy difícil imaginar dentro de un escenario de Asamblea General un cambio, pero yo sí creo que crecientemente, en la medida en que el negocio esté fragmentándose y afectando a muchos otros países, África Occidental hoy en día, países asiáticos, sí va a haber más y más potencial de hacer lobby en Naciones Unidas para cambiar, pues, porque el problema realmente no solo es Estados Unidos, el libro también lo trata, son las convenciones antidrogas de Naciones Unidas, que son prohibicionistas y securitizadoras. Entonces ahí sí es donde hay que trabajar. Ahora, ¿cómo? Pues creo que por fuera del Consejo de Seguridad es el primer punto. Y quería simplemente volver al tema de los costos sociales. No me gusta la pregunta porque la misma ineficiencia que usted señala como el problema para implementar bien políticas de salud pública que han sido usadas exitosamente en Portugal, en Holanda, en otros países donde el Estado no provee la droga. El Estado ha despenalizado, jamás legalizado. La única legalización es de la marihuana en Colorado y Washington, en Estados Unidos. El mismo problema de ineficiencia estatal que usted señala podríamos también aplicarla a la estrategia actual. Entonces no entiendo muy bien cómo cuestionamos las bondades de cambiar el paradigma, argumentando que cómo va el Estado a enfrentar ese cambio de paradigma si el Estado de por sí tiene unas deficiencias en general para atender el problema. Y no sé, le respondería si la estrategia actual ha sido un fracaso pese a las precariedad institucional, ¿por qué no ensayar otra que es menos costosa, que en algunos contextos sí ha demostrado ser efectivo? Pues, pero no sabría cómo más responder. Una idea adicional a esto es que la precariedad del Estado, por lo menos en
en nuestros países en parte se debe a la corrupción que ha traído el narcotráfico, ¿sí? De manera que si se quita esos grandes márgenes de ganancia y hay menos plata para corromper al Estado y sus instituciones, posiblemente el Estado va a ser más eficiente. Bueno, muy brevemente, sí apoyo los centros de lucha contra la drogadicción de Petro, la concepción la apoyo, no se necesita ser economista de la Universidad de los Andes para saber que no se puede confundir todos los consumidores con los drogadictos, Mauricio. Y la gente no, cuando sube el precio, no mantiene el consumo por enfermedad o porque sea drogadicto. Los estudios de Becker, voy a echarse volverse a leer el libro si usted no se lo ha leído, no lo ha leído. Los estudios lo que Becker distinguen entre los consumidores habituales y los consumidores permanentes, los consumidores habituales y los consumidores esporádicos. Lo que hace el consumidor cuando le sube el precio, el consumidor habitual, es que sacrifica otro tipo de gastos para mantener sus niveles de consumo de droga, y eventualmente, si sigue manteniéndose el aumento del precio, lo que hacen es que cambian o rebajan en calidad, que es parte del problema que se está presentando con la drogadicción, es que les comienzan a vender esa droga ya revuelta con harina, o cocaína revuelta con maicena, que llamaríamos acá, es decir, comienzan a bajar la calidad, colocando en grave riesgo la salud. O sea que, de alguna manera, sí, esos centros de drogadicción lo que pretenden es darle al drogadicto, que es ya un consumo patológico, la posibilidad de que vaya sustituyendo esa droga, o bien por otro tipo de drogas, que es lo que se está discutiendo hoy día en Bogotá, porque hay una discusión legal sobre si se puede, por ejemplo, para que dejen de consumir bazuco, darles marihuana, y a título de que compraría el Estado esa marihuana. Yo personalmente pienso que la Constitución lo permitiría, porque la Constitución permite en términos generales comprar o utilizar droga por prescripción médica, y aquí habría una clara justificación médica, entonces, o por metadona, que es una droga sustituta. O sea, eso es para el tratamiento del drogadicto. Pero repito, no todo consumidor es drogadicto, eso es algo que hay que avanzar en esta política. Yo lo que quiero decirles es que aquí lo que hay que cambiar es el chip. Hay que cambiarse el chip, porque uno tiene el chip metido de la prohibición y el chip aquí de la legalización. Esta es una política alternativa que comienza por establecer diferencias fundamentales, sencillas pero fundamentales. Una cosa son los consumidores y otra cosa son los adictos. Una cosa son los consumidores y otra cosa son los vendedores, los microtraficantes. Por eso fue tan absurda la reforma constitucional del gobierno de Uribe de criminalizar por constitución el consumo, porque hay que establecer una diferencia entre lo que es el consumidor, que se mete su varillo normal, o digamos porro, dice Monseñor Ordóñez, ¿no? El que se mete su porro, que es una dosis normal, y el que le vende pues al estudiante, el que le vende al joven. Esos son dos comportamientos distintos que hay que tratarlos distintos. Y yendo a la pregunta tuya, que es válida, es que aquí no hay un cambio de Estado por mercado. Aquí es el mismo Estado, como decía Lina, el que va a seguir de alguna manera tratando de enfrentar el problema. En el caso del alcohol, por ejemplo, se dieron cuenta de que era tan dañina la represión que resultaba mucho menos costoso en términos sociales, que fue como hiciste tu planteamiento inicial, resultaba mucho menos costoso dejar que fuera de alguna manera el mercado controlado por el Estado el que regulara el consumo del alcohol, que seguirlo reprimiendo inútilmente. Yo no sé si ustedes saben que el año pasado lo que invierte este país en equipamiento y mantenimiento militar, el presupuesto de las Fuerzas Armadas superó el de educación por primera vez en la historia del país. En el fondo es una decisión política. ¿Qué queremos? ¿Educación o represión?
¿Qué queremos? ¿Más policías, más cárceles o queremos más prevención, más educación, más tratamiento de salud pública? En el fondo esa es la decisión. No hay un cambio de Estado, no es que antes no había Estado y ahora sí va a haber. Lo que pasa es que la una era una política pública de represión, de contención, de fiscalización, y ahora se trata de cambiarla por una política de prevención, de educación, de salud, que podría ser mucho más eficiente, como se ha demostrado en otros países. Y llevando, como llevan ya casi un año, no se haya mencionado el tema, por ejemplo, de sacar a los niños de la guerra, de iniciar el proceso de desminado de los campos, no se hayan comprometido a no seguir con los bombardeos de parte y parte que pueden afectar escuelas y hospitales, o no se hayan dado los primeros pasos para una comisión de la verdad en temas tan importantes como el secuestro, que sigue siendo un enigma para muchos, o la evolución judicial de los falsos positivos, que es la gran vergüenza en materia de derechos humanos que ha pasado en los últimos años. También creo que es muy pobre la participación de la sociedad civil. La sociedad civil en este proceso de paz quedó reducida a un buzón de quejas y reclamos. Ellos dicen sobre qué podemos opinar, cuándo y en qué términos. Yo no creo que lo que demuestran las cifras internacionales es que aquellos procesos en los cuales ha habido una mayor participación de la sociedad civil son procesos que hacia adelante han sido más permanentes. Y es claro que aquí la participación de la sociedad civil ha sido algo muy débil y sistemáticamente negado, a pesar de que existen leyes que obligan a consultar este tipo de procesos. Con esas salvedades, yo creo que lo que se va a pactar en La Habana, y esperamos que por supuesto se pacte, es la paz negativa, es la ausencia de enfrentamiento militar, es la desmovilización, es el fin del conflicto armado, pero esa no es la paz positiva. En ese momento comienza lo verdaderamente importante, que es reconstruir el tejido social de esta sociedad que lleva 30 años de enfrentamiento, 50 años de enfrentamiento armado y que está absolutamente polarizada. Yo expresaba en el almuerzo mis dudas sobre que tengamos claridad sobre para dónde vamos a llevar el posconflicto, dónde vamos a llevar el posconflicto, cómo vamos a reconstruir la convivencia en esta sociedad, cómo vamos a integrar ese 3 millones de víctimas de la violencia, desplazados por la violencia, o desmovilizados o reinsertados, como quieran llamarlos, que hoy día ya están en las ciudades, son una realidad. No creo que el país tenga una idea clara sobre eso. Y allí entra un poco el problema de cómo juega el narcotráfico. Yo creo que la inclusión del tema del narcotráfico en las conversaciones de La Habana es simple y sencillamente para que los Estados Unidos no sabotee el proceso de paz. Y para que de alguna manera pueda legitimar ante la sociedad política norteamericana que están apoyando un proceso de paz con unas personas que de alguna manera parecieron vinculadas al narcotráfico. Y ese tema se tiene que abordar claramente, no es el tema solamente, Mauricio, de las rutas y los laboratorios que denuncien a 3 o 4 narcotraficantes. Aquí se tiene que hacer un análisis de fondo sobre cómo impactó el narcotráfico, la sociedad colombiana, y particularmente cómo lo impactó en el tema que más le interesa a las FARC y que nos interesa a todos, que es el tema de la concentración de tierras, porque aquí hay una relación estrecha entre el tema de las tierras y el tema de las violencias. Nosotros llevamos 200 años de enfrentamiento por cuenta de la concentración de tierras. Lo que hace diferente la situación mexicana en la situación colombiana es que en México por lo menos hizo una reforma agraria a la cual no están llegando los narcotraficantes. En el caso colombiano, nosotros lo que hemos visto es reproducir esa violencia desde la época de la independencia, cuando los generales se quedaron con las mejores tierras, y luego la guerra civil fue por tierras, y luego la lucha de los partidos fue por tierras, las guerrillas liberales eran por tierras, y luego vinimos a este enfrentamiento armado también en el cual el tema de las tierras está presente, y es un tema que no se ha resuelto. Están matando a los campesinos a los cuales les están restituyendo las tierras. Ese es el tipo de posconflicto que vamos a vivir, y los sectores de derecha están hundiendo las zonas de reserva campesina, que son los únicos mecanismos que podrían utilizarse
para darle una salida colectiva a estos procesos de restitución masiva de las tierras. Entonces, por eso creo que la agenda está bien entendida en el sentido de que no se puede dejar por fuera el tema de las tierras, ni el tema de las víctimas, que todavía ni siquiera se ha mencionado, ni siquiera para humanizar el conflicto, ni el tema del narcotráfico, porque hay una estrecha relación entre ellos. Pero hay que prepararse para el posconflicto, porque realmente así no tengamos que participación en la sociedad civil, con el hecho que se firmen los acuerdos de La Habana no vamos a poder decir ahora estamos en paz. En ese momento comienza el gran desafío de la sociedad colombiana, que es reconstruirse y cambiar una sociedad que lleva 50 años entendiéndose a base de conflicto y de echar bala y de enfrentarse y de polarizarse por una sociedad conviviente, democrática, basada en los valores. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados, a Mauricio Cabrera, a Arlene Tigner y a Ernesto Samper, y a ustedes por habernos acompañado. ¿Cuántos estaban con ustedes, Carlos? Había 3.